El misterio de la mina San José. El desierto de Atacama por sí mismo está considerado como una de las zonas más inhóspitas y enigmáticas del planeta Tierra, por si esto no fuera suficientemente persuasivo para mantenerse alejado de ese lugar. Existe la creencia de que en él habitan monstruos, especialmente en el área de Arica, pero al mismo tiempo se conecta con una famosa tragedia, ubicada en el país de Chile. Atacama es considerado el desierto más hostil del planeta, a pesar de lo agreste del terreno. Se erigía la mina San José, donde algo terrible aconteció, a las 2 de la tarde. No muy lejano, el 5 de agosto de 2010 ocurrió un grave accidente, en el que 33 obreros que trabajaban como mineros quedaron atrapados a 800 metros de profundidad. Debido a la naturaleza de dicha tragedia, la prensa internacional no tardó mucho en enterarse. Los mineros afortunadamente habían sobrevivido a un gran derrumbe en busca de un yacimiento de cobre y oro. Los hombres estuvieron atrapados por espacio de 68 días aproximadamente según versiones, hasta el día 13 de octubre del mismo año en que comenzaron las labores de sustracción. Sin embargo, no solamente los trabajadores salieron a la luz, también extrañas historias y testimonios que familia y conocidos empezaron a difundirse, incluso por algunos testigos del accidente. Pero nada se conoció sino hasta el 14 de abril de 2011. A tan solo unos meses del accidente, un periódico extranjero llamado Before It's News publicó que cosas extrañas ocurrieron cerca del área de sustracción. Por ejemplo, que el gobierno de Estados Unidos le pagó a una empresa perforadora de su nación para liderar el rescate. A pesar de lo llamativo de la nota, pasó casi desapercibida, especialmente ante el júbilo del rescate. Otro hecho curioso fue que pasaron a cuarentena a los rescatados casi inmediatamente. Luego algunos de ellos, de los cuales omitiremos nombres para no perjudicarlos, afirmaron haber sido interrogados por agentes de Estados Unidos. De inicio muchos manejaron que podría tratarse de posible actividad extraterrestre, hasta que ingresaron a la mina, una unidad especial custodiando presumiblemente a personal de la NASA. Se internaron en la sombría red de cavernas, con la esperanza de encontrar alguna clase de actividad. Estos científicos llevarían a cabo pruebas y análisis de suelo y otros métodos de investigación, y repentinamente los vieron. Describieron como 4 o 5 criaturas parecidas a canguros con cara de perro. Sin embargo, lo más alucinante del asunto era su descripción. Describieron que tenían piel verduzca y escamosa, cubierta por alguna clase de plumas, eran veloces y sigilosos. Tratando de darle alguna explicación plausible al avistamiento, pretendieron informarse acerca de avistamientos de las criaturas, en las inmediaciones o con personas de la localidad. Lo que descubrieron les hizo entender que estaban muy alejados de lo que creían era un contacto del tercer tipo, sino algo aún más impresionante. Cuentan que en Arica, en el desierto de Atacama, habitan seres parecidos a terópodos dromeosáuridos, como los velociraptores o Deinonychus, merodeando esa zona desértica. Los testimonios afirman que en el año 2004, una familia de España, visitando el área, vieron lo que describieron como 4 criaturas con las mismas características que dieron los científicos. Dicen que esos animales rodeaban su vehículo mientras se dirigían a su casa en Arica. Ese mismo año, muchas personas más informaron haber visto a dichas criaturas en grupo. Lógicamente no hay ni una sola explicación posible de que puedan ser estas criaturas. Simplemente las conocen como monstruos de Arica. Especulaciones surgieron junto con el rumor de los avistamientos. Podría tratarse de alguna especie rara de canguros, o lagartos parecidos a los varanos o dragones de Komodo. Sin embargo, se trataría de una introducción ilegal de dichas especies, y no concuerdan con los testimonios de avistamiento de estos modernos saurios, y dado a que el desierto de Atacama es inmenso y muy pocos animales sobreviven allí. Mucha gente también asegura pudo ser solamente un engaño para desviar la mirada de la tragedia minera, pero muchos más son los que afirman todo lo contrario. Cualquiera que sea el caso, los monstruos de Arica fueron vistos por vez primera en el lejano 1980, al igual que la familia.
Los demás testigos describen un encuentro con lo que describieron como enormes monstruos bípedos, parecidos a un canguro en el desierto. La mayoría de los testigos fueron personas que viajaban en automóvil en diferentes días y a diferentes horarios. Por la remota carretera que une las ciudades de Iquique y Arica, incluso los periódicos de esas ciudades, incluyendo Santiago, compilaron relatos y testimonios de ciudadanos que afirman haber visto a las raras criaturas, y por si sus testimonios no fueran fidedignos. El oficial del ejército chileno, Hernán Cuevas, quien al viajar junto con un chofer y su familia, pudieron ver una bestia enorme, muy parecida a un dinosaurio de 2 patas, con enormes muslos, describieron a la criatura como exactamente igual al raptor de Parque Jurásico, lo que hace más que válida la existencia de dichas criaturas. Cuando los norteamericanos estaban efectuando pruebas en los confines del enorme e intrincado sistemas de cavernas, notaron a dichas criaturas, dándose cuenta de que el lugar era ideal para una especie de cacería de emboscada. Las condiciones les permitirían ocultarse para observar más detenidamente a esos extraños animales que al parecer transitaban o habitaban en ese lugar. El equipo científico contaba con seguridad proporcionada por contratistas de dudosa procedencia. Mercenarios, para ser más precisos. Es muy posible que este equipo de científicos, supuestamente de la NASA, sea el mismo equipo que habían visto entrando en la mina de San José luego de que los 33 mineros fueran rescatados. Y es que, aunque fue verdad que el gobierno estadounidense confirmó el ingreso de su equipo científico a la red de cavernas, también era plausible que tuvieran asuntos altamente clasificados que tratar con ese lugar, ante el avistamiento de las criaturas con apariencia prehistórica. Fue un contratista de esos mercenarios quien quiso permanecer anónimo, aunque suene risible. La NASA estaba buscando presunta actividad alienígena, sin sospechar que se toparían con otras cosas totalmente distintas de su búsqueda. Las criaturas, al parecer, se guarecían en lo más profundo de la red de cavernas. Como toda operación, había gente que lo creía y otras personas que no, y repentinamente sellaron el área como si no desearan que nadie viera lo que habían encontrado, y es que el supuesto de vida de otro planeta había servido como pantalla para ocultar su verdadero hallazgo. Comenzaron a encontrar un sinnúmero de restos de animales y, lo más preocupante, de personas, esparcidos por lo que pareciera ser su guarida, además mudas de piel, que afirmaban su calidad de lagartos, y se reportó sonidos de disparos dentro de las cavernas, pues uno de los custodios de seguridad había desaparecido misteriosamente, arrastrado por algo a las profundidades subterráneas. Solamente encontraron el copioso rastro de sangre y algunas cosas del desafortunado. Dijeron posteriormente que había caído por descuido al tiro de la mina. Nadie hizo preguntas. En agosto de 2011, la supuesta NASA puso fin oficialmente a la investigación de Atacama, aunque incluso por su parte, familiares, amigos y conocidos de los 33 mineros habrían contado una historia escalofriante que distaba mucho del relato supuestamente oficial brindado por el gobierno y los noticieros. Según algunos opinan que no se trató de un simple derrumbe, sino que fue premeditado. Todo esto a raíz de que cuando buscaban la veta de oro, accidentalmente perforaron una pared donde encontraron que en una caverna encontraron un enorme yacimiento de oro. Los hombres, olvidando las precauciones y protocolos, comenzaron a colectar cuanto podían llevar. Causando demasiado ruido, ignorando sus trabajos, el capataz pidió que volvieran a sus labores y designaron un grupo para descubrir qué habría más delante. El primo de uno de los mineros dice que buscaron más al fondo, hasta que escucharon gritos provenientes del otro lado de la caverna. Todos se alarmaron. El capataz ordenó a los hombres de su equipo que lo acompañaran para auxiliar a los que gritaban. Ya era demasiado tarde. Se toparon con 4 o 5 hombres. En medio de charcos de sangre, intentaban salir de ese lugar, mientras su jefe intentaba calmarlos. Luego escucharon alguna clase de silbidos y crujires, como si alguien arañase las paredes. Ese rechinar era estridente y espeluznante. El equipo trató de pedir apoyo por los radios. Su meta era abandonar la mina,
corrieron para salvarse. Cuando cruzaron el lugar de la explosión, ya les faltaban 2 hombres. Nuevamente se escucharon gritos, provenientes de las profundidades subterráneas, pero ahora más cercanos y aterradores, y fue que pudieron ver lo que ya de antemano todos sabían: las criaturas parecidas a dinosaurios en 2 patas cubiertos de sangre. Provenientes de una de las cavernas, probablemente por el miedo o los nervios, el líder ordenó bloquear ese acceso. Significó que la versión oficial distaba mucho de lo que se contaba, pues según algunos cercanos a los mineros, ellos colocaron los explosivos mientras veían a esas criaturas seguirlos de cerca. Con restos de sus compañeros fallecidos aún entre sus fauces, no había duda de que los trabajadores se habían aventurado demasiado profundo, en un lugar donde evidentemente no eran bienvenidos y era extremadamente peligroso estar. Cuando esos animales estaban por atravesar el túnel hacia arriba, se detonaron las cargas explosivas, quedando atrapados junto con esas criaturas. Pero los mineros valientemente se defendieron y acabaron con cualquiera de esos animales que fuera lo suficientemente imprudente como para acercarse a ellos. Usando como única defensa su rudimentario equipo de minería, con lo que se ganaban la vida, terminó siendo lo que los mantuvo a salvo. Finalmente la carga mayor estuvo lista y el capataz ordenó detonar. La violenta explosión provocó el derrumbe, bloqueando la salida para esas cosas. Pero según dicen, muchos de esos demonios lagartos sobrevivieron, ocultándose en los túneles, pero matando en cambio a la mayoría de ellos. Sabían que no todos habían perecido en el derrumbe, y escuchaban el acecho de unos cuantos en la oscuridad. Nadie puede asegurarlo, pero se afirma que al menos 44 hombres habían quedado atrapados en ese enorme muro de rocas, y el acecho de esos feroces depredadores siguieron defendiéndose hasta que finalmente quedaron los 33 que ya todos conocemos, pero les costó mucho: sangre, sudor, lágrimas y la pérdida de amigos y familiares. Se quedaron hacinados en un estrecho espacio, temerosos de los derrumbes, pero impidiendo asimismo que esas criaturas sobrevivientes que aún los acechaban se acercaran a ellos. Estaban casi seguros de que eran esos enormes lagartos quienes provocaban los derrumbes. Obligándolos a salir de su escondite, 17 días duró el sitio de esos demoníacos animales. Se imaginaron que excavaban a modo de alcanzarlos y llevarse a otros más con ellos. Cuando finalmente fueron rescatados, muchos de ellos desarrollaron herpetofobia, un paralizante miedo a los reptiles, especialmente a los lagartos. No es la intención de este canal afirmar o negar ninguna de las versiones. Sin embargo, es nuestro deber informar y dar a conocer las versiones que han llegado a nuestro poder, y es verdad que muchas dudas y preguntas quedan al aire, como el derrumbe de la mina San José en sí mismo, el aparente interés de la supuesta delegación de la NASA que insistieron en apoyar como cabeza de la búsqueda, y por supuesto los extraños avistamientos de los monstruos de Arica, lo que nos lleva a deducir que en dado caso de que fuera mentira, ¿qué ganaban los mineros con inventar una historia semejante? Muy por el contrario, su caso fue casi ignorado por el propio presidente de la República Chilena de aquel entonces, Sebastián Piñera, quien en sus palabras dijo: había intentado suspender la búsqueda considerándola como infructuosa antes de siquiera empezarla. Pero la presión popular lo obligó a retroceder. Fue cuando grandes delegaciones de la prensa internacional ya daban a conocer el lamentable accidente, y cuando curiosamente el gobierno norteamericano se ofreció a comandar la búsqueda de los trabajadores. Y como bien dijimos, está el asunto de las criaturas de Arica. Una tarde de 2004, un residente cuenta que aproximadamente a las 21 horas tuvieron el avistamiento, dejando casi traumados a todos los miembros de la familia, compuesta por Carlos Abet de la Torre, suboficial del ejército, y su esposa, Teresa Díaz, sus 3 hijos y un nieto de 3 años. Nos cuenta que viajaba en el asiento de atrás con sus hermanos conversando y de repente se oscureció todo. Entonces le dijo a su hermano lo que veía y él le respondió que se quedara callado porque su mamá era nerviosa, para luego mirar por el vidrio. Y se vieron unas cosas que eran como pájaros, con cabeza de perro y con las alas hacia atrás,
Mi papá dijo que eran como gárgolas. Nos contó Carmen Abet de la Torre, una de las hijas del matrimonio. Carmen agregó que no está muy segura si eran alas o patas lo que tenían las criaturas, pero que las movían hacia atrás. Pero el tamaño de esos extraños animales era como el de los canguros rojos de Australia, como 2 metros de estatura fácilmente. Cuando comenzaron a perseguir el auto, 2 de estos seres pasaron volando por arriba del vehículo. Rato más tarde se sumaron otros 2, y de repente ya se miraban rodeados. Enmudecieron hasta que su madre les hizo volver en sí. Fue cuando le contaron lo que estaban viendo, dijo Carmen. Doña Teresa Díaz, la mamá de Carmen, ocupaba el asiento del copiloto, quien era conducido por su esposo, quien pudo ver más claramente a las aterradoras criaturas. Sabía perfectamente que los estaban cazando. La velocidad que llevaban era la misma con la que se desplazaban ellos en el auto, es decir, cercana a los 100 kilómetros por hora. Pero esas bestias intentaban hacer volcar el auto, pues en ocasiones pegaban saltos para treparse al techo o darle de topes al mismo. La experiencia fue claramente aterradora para la familia. Lo único que deseaban era llegar a salvo a Arica para resguardarse. Cuando arribaron finalmente a la ciudad, contaron de inmediato a sus parientes lo que habían experimentado en el desierto, claramente que después tenían pavor al pensar que debían regresar por el mismo camino, agregó la señora Teresa. Pues ellos vivían en Fuerte Baquedano, pues su marido era suboficial del regimiento de cazadores de Iquique en ese entonces, y, según palabras de doña Teresa, ni ella, ni mucho menos él, nunca en los 25 años que habían viajado por la carretera de esta zona, habían visto algo parecido a esos feroces saurios. Esta investigación nos deja con más preguntas que respuestas, pero sin duda alguna, ante la seriedad de sus testimonios, podemos estar seguros que es posible que estos monstruos de Arica son muy reales y acechan en el desolado desierto de Atacama. Muchas gracias a cada uno de ustedes por sus buenos comentarios y el apoyo. Les deseo un feliz año y próspero año nuevo. Muchas gracias.